Hola fans de Lego. En el video de hoy, mi primer video para YouTube de hecho, les mostraré cómo pueden sacar más de los sets de Hogwarts de Lego que ya existen. Sé que hay muchos videos en YouTube con modificaciones fantásticas o incluso interpretaciones increíbles de Hogwarts hechas con Legos, pero en este video les mostraré cómo yo, un mortal, pienso cómo todos podemos mejorar nuestros castillos de Harry Potter con lo que ya existe, porque no tenemos el dinero o no sabemos cómo comprar piezas sueltas en internet. Así que básicamente les mostraré cómo mis sets pasaron de esto a esto y cómo pueden hacerlo ustedes. Primero lo primero. Ya que no tengo dinero para comprar todos los sets otras 6 veces y hacer un gran comedor del triple de altura o completar los otros 2/3 del Hogwarts de 6000 piezas, el primer enfoque que me di a solucionar fue cómo sacar más de menos. Y mi conclusión. Tengo las 3 primeras partes del castillo y de esas 3, la más barata es el set del sauce boxeador. Así que me di a la tarea de sacar mis sets, desarmar el set del sauce boxeador y ver si podía hacer todo lo que quería con esas piezas. Hacer más alta la torre de las escaleras. Hacer un piso más para la torre de astronomía, próxima a adquirir. Ponerle más ramas al sauce boxeador para que no fuera más bien el sauce boxeado. Y ¡oh sorpresa! Logré cumplir todos mis cometidos y muchísimos más que no me había imaginado. La verdad es que todas las cosas que se agregaron a la lista de mejoras fueron por buscar cómo aprovechar la mayor cantidad posible de piezas y que sobraran las menos. Y estoy bastante satisfecho con los resultados. En la siguiente parte del video veremos cómo armar el piso extra de la torre de las escaleras. Cómo armar el piso extra de la torre de astronomía. Cómo convertir el sauce boxeado en el sauce boxeador. Cómo armar todas las otras partes extras del castillo como una torre poco usada, el puente principal, y cómo reamueblar el salón de artes oscuras, la oficina de Dumbledore y el próximo a adquirir invernadero de herbología. Por último, les enseñaré cómo hacer sencillas modificaciones a los sets originales para hacerlos aún más mágicos. Comenzando con la torre de las escaleras. Hogwarts en su estado actual no tiene suficientes salones para que todos los profesores enseñen cómodamente, así que decidí hacer un piso para el salón de transformaciones. Pueden alentar el siguiente armado acelerado para seguir los pasos y construirlo ustedes mismos. Con las piezas del set del sauce boxeador, la percha les quedará así. Pero con una pieza de estas y esta del mismo set, pueden agregarle un brazo extra para más animales.
La torre de las escaleras no se veía tan bien sin su remate apropiado, pero aún así le falta un detalle que la caracteriza a ella y a todo Hogwarts. Con estas piezas haré esa parte. Más abajo en la torre de las escaleras encontramos dos pisos que realmente no estarían así en una de las partes más utilizadas del castillo. Con un poco de magia los haremos más adecuados. Aquí crearemos un almacén de calderos. Quitamos al sombrero seleccionador para usarlo después y le damos a esta araña un nuevo hogar en el piso de abajo. Parece que alguien olvidó vaciar su caldero. Siempre que pienso en magia y en el mundo de Harry Potter, me encanta la idea de que haya pociones por todos lados. Ahora con estas piezas puedo lograrlo. Con un par de tabiques hacemos una mesita y luego llenamos con algunas pociones y torres de frascos para próximos brebajes. Ahora la araña tendrá muchos lugares coloridos donde meterse y ser feliz. Bajando al gran comedor, siempre está repleto de comida para los antojos de los alumnos a lo largo del día. Así que, ¿por qué no añadir un par de copas y pasteles para celebrar una victoria en el partido de Quidditch? Del otro lado del castillo, en la torre de astronomía, algo no me cuadra con su altura. ¿Estará encogida de hombros porque no sabe si en verdad es la torre más alta del castillo como dicen en los libros? Subámosle el ánimo para que esté orgullosa de su altura. Aquí estoy ocupando 2 piezas extras del segundo set del sauce boxeador y una extra del set original. Y hablando de la torre de astronomía, ¿no lo saca de onda un poco que tenga todos esos adornos verdes en sus techos cuando el resto del castillo no los tiene? Pues también hay una solución para eso, al menos para una parte. Son 6 piezas beige para cambiar esas 6 piezas verde arena del set original. Creo que a pesar de ser de 2 de ancho en vez de 1, no se verán nada mal puestas en su lugar final. Con tantos cambios podría acabar ya el video, pero no. Aún se debe decidir qué sauce boxeador ganará más ramas, porque solo puede haber uno en Hogwarts. ¡Y el set original gana! Pero no te preocupes, sauce boxeado. Pasarás a ser parte de un mejor y aún más fuerte sauce, y de un jardín zen que seguirá estando en Hogwarts, así que puedes relajarte. Con unas piezas extras del castillo gigante reforcé las ramitas verdes que ponían aquí, porque de la manera original eran muy frágiles.
Si no consiguen estas piezas, pueden ponerlas todas en las puntas de las ramas. Así parece que el sauce está reverdeciendo y regenerando todas las ramas que pierde cada que golpea algo. Si quisieran animar al sauce, con 2 piezas más de estas podrían poner este lado igual al de acá y liberar el tronco y la raíz. Habiendo cumplido todas mis metas iniciales y unas cuantas extras, no podía dejar que tantas piezas se quedaran por años a la espera de ser usadas. Así que, como estos techos no podían guardarse, decidí hacer un lugar en Hogwarts donde a mí verdaderamente me encantaría pasar el rato. Un lugar poco usado, abierto al aire libre y con vitrales que dejan pasar la luz de colores del sol. Además de con columnas extrañas que realmente no tienen razón de estar ahí, además de que se caen. Pero la verdad es que esa columna me recuerda al juego para Xbox del Cáliz de Fuego, donde pasabas por un pasillo lleno de arcos arbotantes. En mi mente, si tuviera más piezas de estas, construiría un pasillo que las usara como arcos arbotantes para darle ese aspecto gótico. Y dado que tengo un gusto por el paso del tiempo en los exteriores de Hogwarts, no podía dejar la oportunidad de hacer un puente para que las minifiguras pasen también. El puente no es simétrico porque, a lo largo de los siglos, los profesores se cansaron de repararlo a cada rato y decidieron mantenerlo con las medidas necesarias para conservar el paso y la seguridad de los alumnos. Por eso hay varias partes de la balaustrada que ya no están unidas e incluso tienen distintos colores que muestran las reparaciones y el paso de los años. El puente también tiene una media torre que en mi mente podría servir para protegerse de la lluvia o el viento al cruzar del gran comedor hacia el reloj. Pero en un castillo Muggle bien podría haber sido para disparar flechas y cubrirse al defender la parte principal del castillo. Del otro lado hay otra torrecita similar a la anterior, solo que esta parece que se le acabó la magia que la construía antes de poder desarrollarse completamente. Regresando al interior del castillo para cubrirnos un poco del frío, descubrí que con estas 2 piezas se puede hacer un espacio para que el sombrero seleccionador quepa en la oficina de Dumbledore, en lugar de estar abandonado con un cofre y una araña. Ahora que lo pienso, quizá la araña lo extraña. Subiendo al salón de artes oscuras en la torre del reloj, personalmente me encanta el diseño. Tiene muchas de las mesas y artefactos que vemos en las películas dentro del salón, pero falta una cosa. ¿Dónde están los escritorios para los alumnos? Aprovechando esta gran pieza para guardar cosas, podemos hacer un librero con 2 mesas para un adecuado salón de clases. Ahora podré poner el libro acá abajo cuando quiera mover mi castillo sin que se salga y ponerlo aquí cuando quiera leerlo. ¡Ah, qué bien se siente! En la planta baja de la torre la veo un poco vacía. Creo que ese cofre quedaría muy bien como uno de esos cofres que en muchos videojuegos, no solo en los de Harry Potter, están ahí escondidos en algún lugar esperando a que los descubras y reclames sus secretos. Veamos qué hay dentro de este. ¡Varitas! La verdad es que son todas las varitas de todos estos que mientras están bailando y no las usan, las pongo aquí. Y así cada vez van quedando muchas menos piezas que guardar para próximas construcciones, pero aún hay un par de ellas que me piden a gritos que las use.
Por ejemplo, con estas 4 piezas podemos hacer un mechero para el salón de pociones, y quién mejor para tenerlo que el profesor Snape. Y con esta silla podemos darle a Harry un lugar donde reposar mientras escribe cartas para enviar con Hedwig. Solo ten cuidado, Harry, no te sientes demasiado o se te pegará a las pompas. Creo que no escuchó. Y llegando al final de las piezas que sobran, se me ocurrieron varias cosas para ampliar el invernadero de herbología. Con todas estas piezas podemos hacer 2 mesas de madera, 2 jardineras, una mesa de piedra y un jardín zen de donde escoger ingredientes para distintas pociones. Estoy seguro que todos esos mos también tienen algo de magia. Al final quedaron estas piezas y estas camas que guardaré para la primera oportunidad que tenga de reubicar o ampliar la sala común de Gryffindor. Ahora vayamos a unos cuantos cambios que se pueden hacer a los sets para hacerlos todavía más mágicos. Reacomodando algunas piezas se pueden poner los espejos del Ford Anglia en una posición que ayudará a los Weasley a prevenir accidentes. Solo girando este marco puedes convertir el vitral de la sirena en una hermosa y brillante puerta. Usando estas 2 piezas extras de la torre del reloj, puedes convertir la copa de fuego que viene con el set en algo más parecido al cáliz de fuego. Y por último, Hermione tiene claro que no quiere sufrir una despartición como Ron cada que desaparezca, así que es mejor que conserve sus pies y se ciña una cinta rosa en la cintura del vestido. Personalmente creo que no se ve mal, parece una de las líneas que tienen todas las minifiguras con piernas en la cintura. Y aunque aún hay que tener cuidado al despegarla del piso, es mucho mejor a que se le queden los pies pegados siempre. Creo que haré lo mismo con las hermanas Patil y Cho cuando tenga el calendario de Adviento. Ahora que terminamos todas las mejoras que pueden hacerse a los 4 sets del castillo de Hogwarts comprando por segunda vez un solo set, quiero mostrarles algunas de las mejoras que le hice a mi castillo con las piezas que tenía en mis cajas de Lego. Con unas piezas de Technic, una llanta y varias placas y bloques blancos, hice un mecanismo para que la pista de baile sea más mágica de lo que no es con moverla con el dedo. Con muchas de estas piezas de la pared de Legos de las tiendas, pude hacer la fuente del centro del baño de los prefectos, agregando unas cuantas llaves más e incluso simulando con otras que la tina tiene más de un piso si bajas los escalones. También con varias plantas de la pared de Legos hice lo que me gusta pensar que es el látigo del diablo en este piso, aunque quisiera ponerle la trampilla abajo en algún momento. Con más piezas de la pared de Legos hice este arbusto ornamental o topiario con forma de dragón para completar los jardines de Hogwarts y le puse estas bases de pasto a las jardineras.
Si no me creen que existe la palabra topiario, búsquenla en el diccionario, y en inglés vean el primer libro de Miss Peregrine, yo la aprendí ahí. Por último, cuando hice la compra del set por internet para probar por primera vez la experiencia de la tienda en línea de Lego, también compré la bolsita de extras de comida y pude hacer que el gran comedor tuviera un verdadero banquete. Y con estas piezas del sauce boxeador fijé el pavo e hice 2 copas para helado. Y usando estas piezas de la pared de Lego sujeté las manzanas y los plátanos para que no se cayeran. Para que su castillo de Hogwarts sea verdaderamente genial, pueden cambiar la orientación de algunas de estas piezas para tener más flexibilidad en el acomodo del castillo. Para terminar el video me gustaría enseñarles el acomodo que a mí más me gusta con las mejoras que le hice, y el que pueden hacer ustedes si no pueden comprar el set nuevo y hacer las mejoras. Disfrútenlo, y ahora sí, ¡a jugar! Gracias por haber visto mi primer video para YouTube. Recuerden compartirlo y dejarme en los comentarios sugerencias de qué les gustaría ver en otros videos. ¡Hasta luego!